nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. El pliego petitorio del 68 resumió los agravios que había padecido la nación. Y en este sentido, era mucho más que 6 puntos. Ante la inexistencia de una vanguardia obrera y campesina, los estudiantes tomaron la estafeta de la transformación de nuestra patria cuando fue necesario hacerlo. Jaime A. Valverde Arciniega. Las voces que no callaron. ...26 de julio de 1968... El centro histórico de la ciudad es una zona de guerra. Los granaderos reprimen y repelen a estudiantes politécnicos y universitarios que se atrincheran en la Escuela Nacional Preparatoria. Simultáneamente, las oficinas del Partido Comunista Mexicano y los talleres donde se imprime su boletín La Voz de México son allanadas por la Dirección General Federal de Seguridad y el Servicio Secreto. Son arrestados todos los militantes que se encuentran en estos espacios. Algunos son extranjeros, lo que le sirve al gobierno para decir que hay injerencia extranjera en el movimiento estudiantil. Pero, ¿qué tiene que ver con el movimiento? El movimiento estudiantil de aquí no era armado, pero se deja correr la versión de que detrás de ellos está Moscú, Cuba y que están armados. El Partido Comunista no tuvo una presencia decisiva, es más, ni significativa en el origen del movimiento y en su desarrollo. Participaron muchachos y profesores miembros de ese partido, pero nunca ocuparon los principales organismos de discusión y decisión, participaron como muchos más. Eso lo inventó el gobierno para justificar la represión, la persecución, etcétera, etcétera. Los documentos norteamericanos sobre el movimiento del 68, al menos los que yo he visto, uno de ellos es muy bueno. Es un informe de seguridad para el presidente Johnson y le dice que no hay realmente ninguna influencia soviética ni cubana, que son las fallas del gobierno mexicano las que salieron a relucir allí. Ellos sabían que no había una conspiración comunista y si estaban convencidos quiere decir que tenían los peores servicios de inteligencia del mundo, porque era falso. El Partido Comunista en México en esos años éramos menos de 5,000 personas. ¿Qué amenaza iba a ser? Primer apunte. El movimiento estudiantil es esencialmente estudiantil. El movimiento estudiantil, ¿qué desafió? Yo no creo que haya desafiado al Estado, pero sí al régimen, porque en la naturaleza del régimen está el que no puede tolerar un movimiento de masas independiente y que se prolongue en el tiempo. No puede, está en contra de su naturaleza. Las calles con los estudiantes en la ciudad que iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos, y los estudiantes allí retando al presidente, al régimen, y pidiendo en el fondo democracia. Se suponía que México era una democracia, pero claro que no lo era. Como me duelen tus balas, cuando sintas esperanza, a traicionar arrebatador. El 26 de julio de 1968, además de los militantes del Partido Comunista Mexicano arrestados, hay cientos de estudiantes golpeados, heridos y arrestados en pie de batalla en el centro de la ciudad. En la Escuela Superior de Economía, en ese momento se estaba llevando a cabo un festival en conmemoración de la Revolución Cubana. Entonces el auditorio estaba lleno y aquello que era un festival se convirtió en una asamblea cuando llegaron a informar que la policía estaba golpeando a politécnicos universitarios en el centro de la ciudad y allá acordaron hacer una huelga hasta que se pagaran las indemnizaciones, se liberara a los estudiantes, se derogara el artículo 145 y 145 bis y se disolviera a los granaderos y se metiera preso a Cueto y el cuate Mendolea, ¿no? Los que eran los jefes de las fuerzas públicas. El 4 de agosto de 1968, las escuelas en huelga dan a conocer un manifiesto de unidad estudiantil. En ese manifiesto se hace público por primera vez el pliego petitorio del Consejo General de Huelga de 1968.
Libertad de todos los presos políticos. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, el cual regulaba el delito de disolución social. Desaparición del cuerpo de granaderos. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiola. Indemnización a las víctimas de los actos represivos. Deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes. Las demandas del 68, cuando uno las ve ahora, ¿sí? O sea, el pliego petitorio del 68, pues casi es de morirse de risa, porque no son ninguna revolución. No hay ningún atentado contra el orden, ni contra el sistema, ni contra nada. Son demandas ciudadanas de lo más elemental. Yo lo resumiría en una: libertades políticas que se extendían ya entonces a las libertades democráticas, se decía que el movimiento era un movimiento por libertades democráticas, y lo que hoy ya llamaríamos respeto a los derechos humanos, era respeto a los derechos civiles y sobre todo una exigencia al gobierno de que cumpliera con la Constitución y la respetara. Era muy simple. En el corazón de la protesta está el hartazgo ante el autoritarismo gubernamental. Creo que la juventud mexicana era una juventud ya de primer mundo y el gobierno mexicano era un gobierno de tercer mundo. Dicho esto, como un gobierno déspota, autoritario, etcétera, etcétera. Lo que se está viendo ahí es que sin libertad de opinión y sin libertad de manifestación, pues todo el elenco de libertades que existen en teoría no funcionan, y que por lo tanto es necesario que esa libertad se pueda ejercer sin problema. Cómo las condiciones que detonaron el movimiento estudiantil de 1968 son complejas. Los jóvenes del Politécnico y eventualmente los universitarios tienen razón en organizarse en contra del autoritarismo del régimen. Sus demandas son justas. Lo que es cierto es que esa demanda, como las otras, fueron tranquilamente, digamos, recogidas por los estudiantes que hicieron suyo ese pliego petitorio hasta el final, ¿no? No es anécdota. Es parte importante de una historia pues, que no se ha escrito completamente, ¿no? O algo había venido pasando en México que se acumulaba en el imaginario colectivo, que luego se tradujo en movilización política pues, espectacular, ¿no? Como fue la del 68. De tal manera que la situación política a comienzos de 1968 asemejaba una especie de olla de vapor a punto de explotar, que no necesariamente se veía desde fuera, pero que se había venido acumulando a partir de todos esos conflictos que no habían sido solucionados. En efecto, yo estoy seguro que una buena parte de los jóvenes estudiantes movilizados en las brigadas, en las manifestaciones, arriesgándose dado el ambiente, no sabían que había presos políticos en México, pero cuando se los dijeron, lo asumieron, lo asimilaron. Y les pareció pues otro motivo más de indignación y de irritación, e incorporaron la demanda por su libertad de una manera muy tranquila. Presos políticos. Derogación del artículo 145 del Código Penal. Desaparición del cuerpo de granaderos. Son puntos del pliego petitorio que tienen historia, que tienen un pasado, que se encuentran en las raíces profundas del movimiento, así como su asombrosa capacidad de organización. Y hay que recordar, hay datos muy impresionantes, como por ejemplo, eran capaces de reproducir en un día 2 millones de volantes, que para el 68 era un alarde. Y eso hablaba de la entrega y de la disposición de trabajo que tenían. Era un movimiento hecho para que la parte radical siguiera viva y ordenando. Si los estudiantes sabían cómo organizarse, es porque tenían experiencias previas. Hay mucha historia detrás del 68. Estas son las raíces profundas del conflicto estudiantil de 1968. Los orígenes. El presidente de la República es Emilio Portes Gil, en un periodo que los historiadores llaman maximato, pues la sombra del caudillo, el general Plutarco Elías Calles, se cierne sobre el país. Es el jefe máximo de la revolución. Ese año concluye el primer levantamiento cristero.
propiciado y después traicionado por la Iglesia Católica en contra de la Ley Calles, que trató de limitar el culto católico en México. Es un gobierno revolucionario que se presume socialista, aunque ese año el Partido Comunista Mexicano se declara ilegal y sus militantes son perseguidos y masacrados, y el partido casi aniquilado. El general Obregón había sido asesinado en 1928 por un fanático religioso, por lo que se preparan elecciones extraordinarias. El general Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, lo que será pocos años después el PRI, el Partido de Estado. El único candidato de oposición es un universitario, el filósofo José Vasconcelos, quien formó el Partido Nacional Antirreeleccionista, PNA. El 23 de mayo de 1929, por un problema administrativo, se organiza un pacífico mitin universitario afuera de la Escuela de Medicina, en el antiguo Palacio de la Inquisición en la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la Ciudad de México. La policía y el cuerpo de bomberos lo desalojan violentamente. La indignación ante la bárbara represión inicia el movimiento estudiantil de 1929. Se cree que muchos universitarios son vasconcelistas. Se aconseja al presidente Emilio Portes Gil que conceda la autonomía para que los problemas de la universidad dejen de ser problemas del gobierno y se resuelvan dentro de la universidad. Además, resolver el conflicto ayuda a desarticular el posible apoyo estudiantil al candidato Vasconcelos. El 10 de julio de 1929 fue promulgada la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, con lo que se desactiva el movimiento estudiantil. Segundo apunte: la guerra por la educación, la tradición católica contra la educación socialista. Hasta en origen, la UNAM y el Politécnico son escuelas universitarias totalmente antagónicas. El régimen cardenista buscaba tener una universidad, en este caso el Politécnico, que permitiera desarrollar la ciencia y la tecnología y fuera una alternativa de educación para los hijos de los obreros y los campesinos. En su primer informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1935, el presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, anunció la creación del Instituto Politécnico Nacional. El gobierno a mi cargo le impartirá un franco impulso para hacer que la enseñanza corresponda a las necesidades y aspiraciones legítimas que tiene el pueblo mexicano. Y yo sostengo que el Politécnico surge sobre la misma base que surgieron las normales rurales, como una institución enfocada hacia los oficios. Por una parte, permiten a los jóvenes de escasos recursos estudiar y que por otra parte, en el caso del Politécnico, los egresados enfocan su formación hacia la industria y los normalistas hacia el campesino. Considero que son dos instituciones hermanas en términos del objetivo con el cual fueron fundadas. Una cosa que se nos olvida muy frecuentemente: el Politécnico durante muchos años tuvo un internado para justamente formar a los hijos de los trabajadores, para no tener problemas de comida, alimentación, dormir, etcétera, etcétera. Lo vemos todavía en la actualidad con las normales, que justamente tienen internados, que el gobierno tiene que pagar el manutención, pues porque son hijos de campesinos muchas veces. El Politécnico sí responde de alguna manera a las iniciativas revolucionarias del gobierno cardenista y es una institución formada precisamente para generar los cuadros que el gobierno revolucionario requiere. Y bueno, pues Ayotzinapa no es una abstracción de toda esa situación. Mientras se funda el Politécnico, la UNAM vive una de sus peores crisis institucionales derivada de la oposición al gobierno y a su proyecto de educación socialista, exaltada por la fuerza de los grupos católicos que tienen el poder en la universidad. Un decreto del presidente Abelardo L. Rodríguez dejó sin presupuesto a la UNAM, poniéndola al pie de la bancarrota. Esta crisis logra superarse gracias al nombramiento del jurista Luis Chico Goerne como rector, opositor a Gómez Morín, pues consideraba que debía haber una política universitaria de alianza con el poder y de facto, Goerne pone en marcha una urgente política de reconciliación con el gobierno cardenista.
Muy pronto esta reconciliación dio frutos. Por una iniciativa del joven director de la Escuela Nacional de Medicina, Gustavo Vaz, en 1935 los estudiantes de medicina iniciaron el servicio social con gran éxito. De esta manera, la UNAM mostraba que no era ajena al desarrollo social de México. El dinero del gobierno regresa a la máxima casa de estudios. En 1937, el rector y el general Cárdenas firmaron el convenio para implantar el servicio social obligatorio en todas las carreras. Y con apoyo del gobierno cardenista, el lunes 14 de junio de 1937 inició Transmisiones Radio UNAM. Hoy, 14 de junio de 1937, declaro inauguradas nuestras estaciones transmisoras que estarán al servicio del país en el intercambio de ideas políticas y sociales. En 1938, con motivo de la expropiación petrolera, el rector organizó una marcha a Palacio Nacional de académicos y estudiantes de la UNAM en apoyo al presidente Cárdenas. Chico Goerne fue invitado a balcón y ondeó la bandera universitaria. Otra iniciativa próspera de Chico Goerne será la creación de un grupo de choque estudiantil en la UNAM para controlar al estudiantado y a los profesores rebeldes. Hoy día les llamamos porros. Tercer apunte. La UNAM comienza a utilizar a alumnos o delincuentes como elementos de control escolar. Son grupos de estudiantes y de jóvenes que generalmente tienen un espíritu violento. Van a cumplir el papel de ser como una especie de policía juvenil que distintos rectores prácticamente desde 1919, 1920, 21 instrumentan en la universidad. Primero fueron como prefectos, así como en la secundaria, pero eran estudiantes muy violentos, eran estudiantes algunos pues con historiales académicos negativos, pero que por la actitud violenta ejercían cierta autoridad sobre sus compañeros. La rectoría de esos años pues decidió formar estos grupos para poder disciplinar y mantener el orden en las escuelas. El poeta Salvador Novo narra las aventuras del primer porro universitario, Aurelio Vallados, joven delincuente afamado por su gran estatura al que apodaban el Fósforo. Y dice que es el primer porro que cobra como profesor de tiempo completo en la UNAM. Este porro se fue a las colonias marginales a contratar muchachos que fueran buenos para el box, las artes marciales, tuvieran un físico atlético, que tenían que tener un perfil, y ya los contrató. Incluso algunos que eran adictos a distintas drogas, era la principal materia prima para crear un grupo violento, porque ya no tenías que entrenarlo, ya nada más le dabas una orden y ya soltabas, digamos, a la carroña, ¿no?, sobre la comunidad pacífica estudiantil. Era un grupo empistolado, por lo que la comunidad universitaria les llamaba los pistolos. Su objetivo político más relevante era impulsar a los candidatos afines a la rectoría en las diferentes sociedades de alumnos de las escuelas de la universidad. Otro grupo de mexicanos enemigo de la educación socialista e inconforme con el sistema universitario formó su propia universidad. El 3 de marzo de 1935 se funda en Zapopan, Jalisco, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera universidad privada del país, el Grupo de los Tecos. Cuarto apunte. La derecha radical en México abre su propio frente de guerra por el control de la educación. Hay un contexto de mucha violencia del gobierno mexicano contra un sector de mexicanos claramente identificados con el clero. Y el clero muy vociferante, muy violento también, auspiciado por el Vaticano, generó un clima de confrontación brutal con el Estado mexicano. Pero después de un periodo muy convulso en México, después de la revolución que fue la Guerra Cristera, de 1926 a 1929, y la persecución religiosa que desató Plutarco Elías Calles. También el régimen de Lázaro Cárdenas del Río.
Es en ese contexto en el que se desarrollan las organizaciones reaccionarias, tanto las que participaban de manera abierta, pública, como las que participaban de manera secreta. Es importante este contexto porque ilustra cómo de un sector de mexicanos se organiza en contra de lo que ellos consideran un acoso del Estado mexicano y cómo estos grupos reaccionarios que reaccionan a una realidad cuentan con el apoyo particularmente del Vaticano. Los tecos operan de forma abierta a través de su institución universitaria, pero también de forma secreta como grupo de acción política. Para combatir a lo que consideraban una conspiración judeo-masónica comunista, es decir, una confabulación entre judíos, comunistas y masones en el mundo para destruir la civilización occidental, en particular la agenda de la Iglesia Católica en el mundo. La idea de organizarse de manera secreta es precisamente porque ellos consideraban, y siguen considerando hasta la fecha, que esta conspiración judeo-masónica comunista opera de manera secreta y de esa manera hay que combatirla hasta destruirla. Y comienza a expandirse en el país y uno de los lugares donde tiene la mayor fuerza es en el estado de Puebla. Y en la Ciudad de México, naturalmente. En la UNAM formaron un grupo juvenil de acción católica al que llamaban Los Conejos. Los Conejos realmente vienen pues de Guadalajara, de los tecos. Y aún se les asocia a lo que se le llamó la Corporación de Estudiantes Mexicanos, los Córporos. Y se les decía conejos porque se dedicaban más bien a robar documentos. Así que para mediados de los años 30, la UNAM ya tenía porros de la rectoría y porros de la ultraderecha infiltrados en sus sociedades de alumnos. Mientras que en el Instituto Politécnico Nacional se integró una de las organizaciones estudiantiles más democráticas e importantes de la historia del país, la FENED. Quinto apunte. La gran tradición de la Organización Estudiantil Democrática del Instituto Politécnico Nacional. En todas las escuelas del país, incluso en las técnicas, existían sociedades de alumnos, en principio para organizar actividades culturales o deportivas, pero fue muy fácil dar el paso a la organización política. Cada escuela tenía un presidente de la sociedad de alumnos elegido democráticamente. Con el tiempo, estos presidentes se reunieron para formar una federación en 1931, la Federación de Estudiantes Técnicos y Profesionales No Universitarios, que en principio era de carácter nacional, pero con poca fuerza real. En un Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos en la ciudad de Chihuahua en 1937, se integra la representación estudiantil del Instituto Politécnico Nacional recién fundado a la Federación, para dar paso a una refundación que a partir de ese momento tomaría el nombre de Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Y su primer presidente electo fue Jesús Robles Martínez. En su ideario político estaba defender y preservar las ideas del movimiento revolucionario, educación gratuita, laica y de calidad para los hijos de obreros y campesinos. La FENED estaba afiliada a la Confederación de Jóvenes Mexicanos, CJM, y con ella a la Unión Internacional de Estudiantes y a la Federación Mundial de la Juventud Democrática. La idea era muy claramente hacer un contrapeso a la universidad también en ese espacio de la organización estudiantil. Apenas inaugurado en el 36 el instituto, ya en el 42 hay una primera huelga y movilización de estudiantes. Detuvieron a muchos estudiantes, pero la FENED era una organización bastante amplia, diversa y muy fuerte. En aquel entonces dirigida por personas afines al gobierno federal, pero había una composición más o menos plural en la organización. En ese movimiento se mostró en cierta medida como ya los líderes estudiantiles de esos años pues veían que un movimiento de esos les daba cercanía con los que tenían el poder político, o sea, un movimiento de esos te permitía tener acceso al presidente, tener acceso a un secretario de Estado, a un político, incluso a un hombre público de poder más poderoso que el rector, porque los rectores, digamos, quedaban a un lado y el gobierno era el que negociaba con ellos directamente. En aquel entonces la FENED tenía tanta fuerza y el país era tan diferente de como es ahora, que el secretario de Educación Pública o el secretario de Gobernación negociaban directamente con los representantes de los estudiantes e incluso en algunas ocasiones el presidente mismo era el que llevaba la negociación o daba el cierre de la negociación y firmaba los acuerdos. De manera que la FENED funcionaba como una especie de sindicato de estudiantes
que tenía una representación reconocida por el gobierno. Entonces, esa huelga se resuelve con éxito para los estudiantes finalmente, porque la mayoría de las escuelas terminan participando en el movimiento, se logra el aumento del presupuesto. La UNAM, por su parte, mantenía a sus grupos de choque a nómina. En 1942 ocupa la rectoría el germanista Rodulfo Brito Foucher. Por eso a su grupo de porros los llaman la Bristapo. Se les llamaba la porra Bristapo en relación con la Gestapo, pero con un rector. El mundo está en guerra y en México existen simpatizantes nazis. Son famosos los Camisas Doradas, un grupo político llamado Acción Revolucionaria Mexicanista que en 1935 había tratado de marchar uniformado al Zócalo en una protesta anticardenista. Este grupo realmente tenía financiamiento nazi y mantenía actividades proselitistas antijudías y nacionalistas. El presidente Ávila Camacho envía un proyecto de ley para tipificar el delito de disolución social. Ley aprobada por el Congreso y promulgada el 14 de noviembre de 1941. Sexto apunte. Aparece el artículo 145 bis del Código Penal, el delito de disolución social. La disolución social se inventó con la Segunda Guerra Mundial. Es un arma de guerra, por lo tanto, temporal. Debió de haberse echado del marco jurídico cuando terminó la guerra, pero la encontraron perfecta. Está detrás la idea de que hay unos cuantos que querían que se cuestionara la naturaleza del régimen, que se creara en la sociedad mexicana un movimiento en contra del gobierno, en contra del régimen, en favor del eje, como parte de la guerra. Al concluir la guerra, el mundo es disputado como si fuera un tablero de ajedrez por dos grandes proyectos políticos: el comunismo soviético y el capitalismo americano. Durante la Segunda Guerra Mundial, la izquierda fue aliada, yo no diría del Estado, Durante esa época, el régimen político mexicano fue apoyado por la izquierda, por el Partido Comunista en particular. Y el enemigo abierto durante esa época de la guerra y con el gobierno de Manuel Ávila Camacho fueron más bien los sinarquistas, la derecha. En cuanto termina la guerra, también termina el gobierno de Ávila Camacho y empieza el gobierno de Miguel Alemán, de un civil, del civilismo mexicano. Miguel Alemán tiene un compromiso que ahora lo podemos ver, por lo menos un memorándum de conversación que tiene la embajada norteamericana, no el embajador, sino el segundo del embajador, con Miguel Alemán cuando es candidato a la presidencia, en donde abiertamente se compromete a seguir una política anticomunista. Y ya que llega al poder, pues lo hace. Tiene instrumentos, en particular la Dirección Federal de Seguridad, que va siguiéndole los pasos a los comunistas, y empieza pues una época muy dura para la izquierda en general. El primer presidente civil de la era de los sexenios es un egresado de la UNAM, Miguel Alemán Valdés, presidente de 1946 a 1952. Es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia. La Facultad de Derecho se convierte en la facultad más importante para el gobierno de ese entonces. Este presidente considera que es necesario institucionalizar los grupos de choque para tratar de neutralizar a todos los críticos, de los estudiantes críticos del sistema o contrarios al partido, en este caso al PRI, al Partido Revolucionario Institucional. Y en esos años que se crea CEU, también es cuando se hacen los clásicos de fútbol americano, y allí es donde los grupos de choque tienen su principal centro de operaciones, en este caso el equipo de fútbol americano de la UNAM, que tenía rivalidad con el Politécnico. Séptimo apunte. Los porros ascienden en la escala social. Fue muy famoso el líder de la porra universitaria de aquellos años. Le llamaban Palillo.
Él es el que le da el nombre a la porra, o sea, los capitanes de porra le llamaban. Y él iba a Palacio Nacional con el presidente, y el presidente le daba suéteres. Ahí empezaron los famosos jerseys, ¿no? A usarse con el escudo de la UNAM. Y entonces ser miembro de una porra era un estatus, era una distinción para los estudiantes. Sin embargo, en ese momento era una forma de control político, y allí no solo el presidente, sino políticos muy importantes vieron que ese era un excelente caldo de cultivo para poder controlar grupos en la universidad, y ahí se inició, digamos, la institucionalización de este fenómeno. El presidente Miguel Alemán da suéteres a los porros de la universidad, pero no recibe a los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, que iniciaron una marcha el 20 de enero de 1951, conocida como la Caravana del Hambre. Miguel Alemán no se tentó el corazón para enfrentar a los mineros de Nueva Rosita y su caravana, que es el símbolo de la relación del régimen con quienes abiertamente le demandan y protestan. Demandan cosas obvias para unos mineros, y lo que recibieron fue una respuesta muy dura. El presidente se erige un monumento frente a la rectoría de la nueva ciudad universitaria, símbolo de que la revolución se ha institucionalizado. Entonces nuestra ciudad universitaria no es realmente una ciudad universitaria, en el sentido tradicional de las universidades de otras partes del mundo, donde los estudiantes y los profesores viven en la universidad. El objetivo nunca fue construir una ciudad universitaria, más bien sacar a los estudiantes del centro de la ciudad. Octavo apunte. Ciudad universitaria como mecanismo de control político. Cualquier movilización estudiantil podía ser fácilmente controlada fuera de la ciudad y no en el centro mismo de la ciudad. Esto no solamente pasó en el caso mexicano. Años después, esto empezó a suceder en muchas ciudades europeas que tenían el mismo problema. Cada vez que hay manifestación estudiantil, pues el centro de la ciudad se vuelve un campo de batalla. Nanterre, por ejemplo, en París, la sacaron de la ciudad. La Sorbona seguía adentro, pero Nanterre, que fue incluso una de las partes más violentas, más agitadas en el movimiento de mayo del 68, ya estaba fuera de la ciudad. La Autónoma de Barcelona la sacaron del casco histórico y la llevaron a 30 kilómetros de Barcelona. Entonces hay toda una política justamente de llevar fuera de la ciudad, ¿no?, del casco histórico, a la universidad y a los estudiantes. En el caso mexicano, pues es muy evidente, la UNAM la mandan hasta el otro lado de la ciudad. Y de hecho, ojo, porque esta política de alguna manera sigue, ¿eh? La universidad que forja presidentes se vuelve el centro de interés de los grupos que buscan el poder en México. El Yunque nace como tal en el estado de Puebla en 1955. El Yunque tiene un objetivo supremo: formar líderes políticos para la conquista del poder y para instaurar en México y en los lugares donde opera un régimen teocrático. Si bien es una derivación de los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es una organización también de extrema derecha, siempre le fue fiel al Papa. De hecho, la ruptura con los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara tiene que ver con eso. Rompen porque los tecos consideran que Pablo VI se convirtió en un judío y que era inaceptable que él pudiera ser reconocido por ellos, que era ya parte de la conspiración judeo-masónica comunista. Parece de risa, parece que es gracioso una circunstancia, pero fue muy seria, tan seria que dejó muchos muertos también. Esto parece una locura. ¿Cómo la ruptura entre el Yunque y los tecos se da precisamente por la fidelidad al Papa? Digamos, explica esta ruptura de estas organizaciones que antes eran una sola y que estaban plenamente articuladas para hacerle frente a la conspiración judeo-masónica comunista. Rompen y se queda el Yunque como la fuerza más dominante, no solamente en el estado de Puebla, sino en la Ciudad de México y en particular en la UNAM. Noveno apunte. Los grupos ultracatólicos ganan batallas en su guerra por la educación. En Puebla, precisamente por ser tan conservadora, por tener un peso muy importante en la Iglesia Católica, la universidad estatal, la universidad pública, comienza a ser escenario de una confrontación entre los sectores conservadores y los sectores progresistas. Deriva en una confrontación violenta
de choque permanente en la década de los 50. El brazo visible del Yunque en Puebla era el Frente Universitario Anticomunista FUA, un grupo juvenil de choque creado para hacer prevalecer la ideología religiosa y política en la Benemérita Universidad de Puebla. Pero en la década de los 50 se da la lucha también por la autonomía, y hay un sector de la extrema derecha que ellos dicen son los que realmente consiguen la autonomía de la universidad estatal. Y los contrarios, sus antagonistas, los progresistas, se la atribuyen también ellos. En este contexto se logra la autonomía, pero son expulsados los de la extrema derecha y fundan lo que hoy se llama la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, que es una universidad netamente del Yunque, de esta organización secreta. Lo sigue siendo hasta la fecha. De hecho, el rector es el hijo de uno de los fundadores del Yunque. El primer edificio de esta universidad, el edificio de la rectoría hoy, tiene el emblema del Yunque. 1952. Adolfo Ruiz Cortines, el viejito, es presidente de México. El candidato del PRI ganó unas elecciones sumamente violentas y claramente fraudulentas, en agravio al candidato opositor aparentemente ganador, el general Miguel Enríquez Guzmán. Y Enríquez había sido apoyado por Lázaro Cárdenas. De hecho, fue Lázaro Cárdenas el que impulsó al general Enríquez. Existía la seguridad que iba a ser el presidente, porque además lo apoyaba buena parte del ejército. Sin embargo, se aplica el fraude, gana la presidencia Ruiz Cortines, y ya eso queda como un punto en contra del Politécnico. El Politécnico, el gran proyecto cardenista de educación popular, va a iniciar en 1956 la huelga estudiantil más imponente de la historia de México, convocada por el líder de la FENET, Nicandro Mendoza Patiño. El internado se había ampliado y se le construyó un edificio que estaba en lo que ahora es el antiguo edificio de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y ya atendía a un poco más de 1,000 estudiantes, y había estudiantes que se encontraban en casas de asistencia y otros que tenían beca alimenticia y otros beca económica. Sin embargo, como el Politécnico ya había crecido mucho, eran insuficientes para la cantidad de estudiantes, y el origen de la mayoría de los estudiantes todavía eran hijos de burócratas, de campesinos y de obreros. Entonces les era muy difícil sostenerse económicamente, sobre todo los que venían de provincia. De manera que el problema del internado era clave para los estudiantes. El Politécnico sabe lo que es la organización de un movimiento estudiantil a gran escala. Presenta la FENED a principios del 56 un pliego petitorio, una serie de demandas a la Secretaría de Educación Pública. No hay una respuesta favorable y entonces acuerdan que habrán de irse a huelga si es que no hay una solución. Deciden estallar la huelga. El 11 de abril la inician, pero la FENED para entonces funcionaba como una especie de confederación de sindicatos. Era una cosa ya muy grande. Estaban todos los tecnológicos que existían en el país. Trabajaban de una manera muy coordinada con las normales rurales, la normal superior, la Escuela Nacional de Maestros. Entonces, cuando se estalla la huelga, estallan los tecnológicos, todo el Politécnico, las normales rurales, las normales de maestros y superior, y también las escuelas de agricultura como la Universidad Chapingo. Entonces fue una huelga que incluyó un poco más de 150,000 estudiantes en todo el país, en el gobierno. Todo el mundo se asusta del tamaño de la huelga. No había habido una huelga de estudiantes tan grande, jamás, y creo que posteriormente tampoco una tan extendida. Y en esta huelga, además, empiezan a hacerse cosas que antes no se habían hecho, o se habían hecho de manera muy marginal. Invención de las brigadas y los mítines relámpago. Las brigadas que recorrían las calles, el transporte público y los mercados haciendo mítines relámpago. Mucha gente cree que los mítines relámpago y los volanteos eran casi una invención del movimiento del 68, pero no. Más bien vienen de atrás y en gran medida se emplearon en ese momento en el movimiento del 56. Al iniciarse la huelga fueron enviadas 3 o 4 columnas con camiones que fueron a recorrer todo el país para llevarle información a las universidades. Entonces la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Michoacán también se sumaron al movimiento. Entonces Ruiz Cortines, que debería ser más bien recordado como Ruin Cortines, que era el presidente, tuvo que resolver la huelga, resolvió prácticamente todas las demandas en favor del movimiento. La FENET levanta la huelga, pero ninguna de las soluciones ofrecidas por el gobierno es resuelta realmente.
El doctor Hernández Corzo me lo dijo a mí personalmente, por eso sé esa historia, y no la publiqué en la primera versión del libro porque él todavía vivía y me pidió que no lo publicara porque todavía había personas vivas que lo podían perjudicar gravemente. Rodolfo Hernández Corzo, que era el director general del Instituto Politécnico Nacional, es convocado a la presidencia, lo recibe en el despacho presidencial Ruiz Cortines y le dice que debe de firmar una solicitud para que el ejército entre al internado del Instituto Politécnico Nacional y se apodere de él. Le pide el presidente que firme la solicitud de que entre el ejército, él se rehúsa, dice, no puedo hacer eso, señor presidente, ¿cómo voy a pedir yo que entre el ejército al Politécnico? Bueno, está bien, doctor, si usted no quiere, ni modo, le pide a su secretario que acompañe al doctor, pero sale por una puerta diferente por la que entró al despacho. Se va a su casa y al día siguiente, en la mañana, se entera por la prensa que el director general del Politécnico había renunciado y que el presidente había tenido a bien nombrar a Alejo Peralta, que era un empresario e ingeniero egresado de la ESIME, como director general. Casi lo primero que hace al sentarse en la silla Alejo Peralta es encabezar al ejército mexicano para que tomara el internado del Politécnico la madrugada del 23 de septiembre, que era domingo. Los estudiantes estaban de vacaciones, pues se metió el ejército y detuvieron a cientos de estudiantes, los desalojaron violentamente y se quedaron aposentados del internado del Politécnico 2 años, 2 meses y 3 semanas. Décimo apunte. El ejército toma las instalaciones del Politécnico. El Politécnico fue invadido por el ejército en 1956, 12 años antes del 68. Para la entrada del ejército entonces tuvieron que hacer esto, obligar a un director del Politécnico a renunciar y poner a otro que estuviera dispuesto a pedir una cosa tan ruin como la entrada del ejército al internado. Hasta que el movimiento de los camiones, que se le conocía así en 1958, logró que el ejército saliera del Instituto Politécnico Nacional. El ejército tomó la Universidad de Michoacán, la Universidad de Nuevo León, la Universidad de Tabasco, la Universidad de Sonora, prácticamente en todas las universidades del país se utilizó al ejército. El movimiento estudiantil de 1968 nunca tuvo una orientación comunista, ni buscaba el poder o derrocar al régimen. Era más bien libertario. Su origen está realmente en la protesta estudiantil que inició en el Instituto Politécnico Nacional. El movimiento estudiantil de 1968 enarboló un pliego petitorio de 6 puntos acorde a las necesidades del movimiento y de la sociedad. Libertad de expresión, de manifestación, derechos humanos básicos. Estas proclamas extienden sus brazos hacia el pasado y hacia el futuro, hacia nosotros. El movimiento triunfó en una cantidad de cosas que no tienen expresión institucional. Cambiamos a nivel mundial la relación de los jóvenes con los padres. Eso cambió. En segundo lugar, la lengua, el español. Hablamos distinto desde entonces. Cambiamos también la relación frente al poder. Desde entonces, los jóvenes empezaron a atreverse a cuestionar lo que decía el director, lo que decía el profesor, lo que decía el gobierno. En la gran guerra por la educación superior en México han prevalecido las estrategias de control. La creación de porros para mantener el orden entre alumnos y profesores, o hasta la reubicación del campus universitario, alejándolo del centro donde se ejerce el poder político. La propia universidad empezó a tratar de controlar la integración de las facultades. Tenemos un corredor que va de filosofía, derecho, economía y contaduría. Se creó a principios de los 50 la escuelita Ciencias Políticas, pero que estaba al lado. Ciencias Políticas era el engrane entre economía y la Facultad de Ciencias. Bueno, años después del 68, estas escuelas se fueron alejando entre sí. Quedó economía, pero con derecho en medio, y filosofía del otro lado.
Mandaron fuera a la Facultad de Ciencias, que por el espacio, que por una serie de cuestiones, y la mandaron al otro lado de la ciudad universitaria, ¿sí? Entonces los estudiantes de ciencias no tienen relación con los demás. La ultraderecha católica que se ha concentrado en crear instituciones universitarias y en infiltrar las instituciones públicas de educación superior para crear desmanes y lograr su desprestigio ante la opinión pública. Mientras que el gobierno autoritario utiliza sus cuerpos policíacos y leyes tramposas como el delito de disolución social, pero sobre todo al ejército para imponer soluciones drásticas a problemas que escapan a su control. Establecía una cosa ridícula que se llamaba disolución social. A los que luchaban en una fábrica, en el campo, en las universidades, los llegaban a acusar de cometer disolución social. ¿Qué era eso? Pues lo que se le ocurrió al gobierno. Todo esto tendrá eco en 1968. Hemos descubierto que 1968 se ha escrito con una falsa narrativa por años. Se ha centrado el movimiento en la institución universitaria, eclipsando el papel del Instituto Politécnico Nacional. Y como el Poli tiene en su ADN una gran tradición de protesta y organización estudiantil a gran escala. La falsa narrativa que se ha construido sobre el 68 nubla completamente los grandes logros organizativos innovados por el Politécnico Nacional. Ha edulcorado el movimiento al no hacer eco de la terrible violencia padecida sobre todo por los estudiantes del Politécnico, antes del 2 de octubre y después. En el próximo programa, seremos testigos de los momentos más gloriosos, más lúdicos y también más terribles del movimiento y de sus consecuencias. Y presentaremos pruebas forenses que demuestran cómo el ejército sí disparó contra los estudiantes.